RFI y France 24 presentan. Saludos y gracias por acompañarnos en Europa Hoy en France 24 y Radio France Internacional. Al final de una semana en la que se ha hablado mucho sobre el orden internacional, por ejemplo, en el Foro de la Paz de París, nos complace darle la bienvenida a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Su título exacto es Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y también es vicepresidenta de la Comisión Europea. Lleva casi un año en el cargo, fue primera ministra de Estonia por el Partido Reformista Liberal. Actualmente está llamando a todos los estados a renovar su compromiso con el derecho internacional y el orden global. ¿Por qué lo hace? ¿Quién, según usted, no está respetando las reglas? Bueno, creo que el derecho internacional está bajo fuerte presión si observamos lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que establece que no se puede atacar a otro país. No se puede violar la soberanía ni la integridad territorial de otro Estado. Pero, sin embargo, aquí estamos. Hay muchos conflictos, muchas guerras en todo el mundo. El derecho internacional es realmente lo que protege a los países más pequeños. La mayoría de los países del mundo son pequeños y esto evita que sus vecinos más grandes den un paso hacia ellos. Realmente necesitamos preservar este orden mundial en el que la fuerza no impone derechos, sino que son los derechos los que prevalecen y todos saben cómo actuar. Comencemos con una visión general de la situación en Gaza. ¿Tiene la impresión de que el alto el fuego se va a mantener? ¿Y qué cree que puede aportar la Unión Europea en esta nueva fase? Bueno, el alto el fuego era algo muy esperado, al igual que la liberación de los rehenes. Pero estaba claro que esto era solo la primera fase y para lograr una paz sostenible se necesita el respaldo internacional para cualquier paso en esta dirección. Ahora mismo vemos que la situación es muy frágil y por eso estamos pensando también en qué podemos hacer desde nuestro lado. Tenemos dos misiones, EUPOL COPS y EUBAM Rafah, que están trabajando sobre el terreno. Y estamos evaluando qué más podemos hacer para contribuir a una fuerza internacional de estabilización, de modo que se pueda alcanzar una paz duradera. Pasemos a otro tema dentro de la Unión Europea, las elecciones nacionales en Países Bajos del 29 de septiembre. Los liberales y el partido de extrema derecha han quedado empatados. Geert Wilders ha ganado terreno adoptando una postura dura con los refugiados ucranianos, contra la migración en general. ¿Está cambiando el ánimo político en Europa, según usted? Bueno, si observamos las elecciones en los Países Bajos, han sido así. Pero también hubo elecciones antes en Rumania, por ejemplo, que también arrojaron resultados importantes. Y en Moldavia, donde también ayudamos desde Europa a combatir la desinformación y otras amenazas que estaban surgiendo. Creo que esos signos son positivos. Pero al mismo tiempo también vemos que estas fuerzas, digamos, más extremas, están surgiendo en toda Europa. Están planteando preguntas diferentes y empujando a Europa quizás en otra dirección. Creo que estamos viviendo tiempos muy turbulentos, donde nuestros adversarios están fuera de nuestras fronteras. Y deberíamos enfocar nuestra energía en combatir realmente a esos adversarios que nos están atacando. Hablemos de Ucrania. En la última cumbre de la Unión Europea, Bélgica, en un movimiento poco común, bloqueó un acuerdo para usar activos rusos congelados como garantía para un préstamo de reparaciones destinado a Kiev. Ucrania insiste en que necesita urgentemente ese dinero para fortalecer su industria de defensa. ¿Cuál cree usted que es la salida a este estancamiento? Bueno, permítame corregirle. Bélgica no vetó. Tuvimos una discusión en la que Bélgica expresó preocupaciones legítimas. Tienen muchas preguntas que necesitan respuesta y por eso se encargó a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa que también aborde esas inquietudes para poder avanzar. Así que definitivamente no fue un veto. Pero está claro que Bélgica tiene preocupaciones porque la mayor parte de esos activos congelados están en su territorio. En Europa tenemos un principio
principio de solidaridad, lo que significa que compartimos la carga según nuestro tamaño, y eso fue algo que todos los Estados miembros expresaron en la mesa. Por supuesto, Bélgica no está sola en este riesgo. Kaja Kallas, un tema que inquieta de cara a la guerra híbrida de Rusia es el uso de drones. La Unión Europea quiere construir un muro de drones. Usted dijo que ese sistema estará operativo en 2 años. ¿Es realista? ¿Y está la Comisión excediéndose en sus competencias, dado que la defensa es una competencia nacional? Comenzando por la última pregunta. No, en realidad el liderazgo en este tema corresponde a los Estados miembros. Lo único que intenta hacer la Unión Europea es coordinar y reunir a los Estados miembros, porque hay proyectos que son demasiado grandes para que un solo país los lleve a cabo, pero que sí podemos realizar juntos. Y respecto a su primera pregunta, recientemente visité Ucrania, incluyendo fábricas de drones, y es muy impresionante la innovación que están desarrollando, así como la rapidez con la que pueden producir interceptores de drones. Tienen una visión muy clara de cómo funciona todo, porque ya lo tienen en marcha. Así que no necesitamos reinventar la rueda. Sobre la guerra en Ucrania también, usted celebró la decisión de la administración Trump de sancionar a 2 gigantes petroleros rusos. Pero por supuesto, Donald Trump sigue siendo un socio impredecible para la OTAN. Amenaza regularmente a Europa con más aranceles si no se hacen ciertas cosas. ¿Cree usted que en el fondo él quiere una Europa débil? Bueno, ciertamente quiere una América fuerte. Así que si eso implica debilitar a los demás, creo que su prioridad es Estados Unidos. Pero por supuesto la pregunta es cómo actuamos nosotros en esta situación. Europa sigue creyendo en el libre comercio y vemos que hay muchos socios en el mundo que también creen en el libre comercio. Por eso intentamos construir asociaciones con esos países. Está hablando, por supuesto, del posible acuerdo comercial con Mercosur entre la Unión Europea y algunos países de América Latina. Francia parece estar acercándose al acuerdo, pero usted lo anunció quizá un poco rápido. Está muy interesada en hacer nuevos amigos en otro continente, porque necesitamos apoyo geopolítico, Kaja Kallas. Bueno, ese es un motivo, sí. Pero si miramos la economía de Europa y la de los países, nuestras empresas también necesitan mercados. Y por eso Mercosur podría crear el área de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de personas. Conozco las preocupaciones que existen en Francia y por eso la Comisión ha propuesto nuevas garantías para abordar esas inquietudes, lo cual es muy importante, por ejemplo, para los agricultores. ¿Le preocupa una reacción negativa aún si hay acuerdo entre jefes de Estado y de gobierno? Porque podríamos ver una oposición por parte de los agricultores, como aquellas grandes protestas que recordará de hace un par de años. Sí, por supuesto. Este es el momento que estamos viviendo hoy. Los grandes procesos a menudo son tomados como rehenes. Somos democracias, así que todo el mundo tiene derecho a protestar. Pero debemos tener presente que hay otras fuerzas fuera de Europa que realmente quieren que estemos enfrentados entre nosotros. Buscan los pequeños focos de conflicto dentro de nuestras sociedades y les echan gasolina por ambos lados para que choquemos. Porque si estamos peleando entre nosotros, somos más débiles frente a nuestros adversarios. Pasemos al continente africano. Kaja Kallas, en Sudán usted ha denunciado la brutalidad del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y la limpieza étnica contra civiles. ¿Estamos ante un genocidio activo? ¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea? La situación en Sudán es insoportable y no recibe la atención mediática que otros conflictos tienen. Lo que estamos intentando hacer es llamar a los países que están apoyando a las partes en guerra con armas para que detengan ese apoyo. Porque el sufrimiento humano es simplemente inmenso. Por supuesto, la Unión Europea es el mayor proveedor de ayuda humanitaria, pero para lograr estabilidad necesitamos que las guerras se detengan. Como
Como jefa de la diplomacia europea, usted participó en la conferencia de París. ¿Está satisfecha con los resultados? Creo que es muy importante que nos comprometamos con nuestros socios africanos. La paz en África es muy importante para nosotros porque todos los problemas que surgen allí, si no hay estabilidad y la gente no puede vivir donde está, también llegan a nuestro continente. Países, incluida la Unión Europea, prometieron 129 millones de euros en ayuda humanitaria. Pero todos deben entender que para lograr estabilidad, prosperidad e inversiones se necesita paz. ¿La Unión Europea reducirá su ayuda hacia África, como lo hizo Estados Unidos? Bueno, si miramos el panorama general, es evidente lo que usted dice. Estados Unidos ha retirado su ayuda y ahora muchos países del mundo están tocando nuestras puertas, pidiéndonos que llenemos ese vacío. Pero está claro que nuestros contribuyentes no pueden hacerlo. No podemos llenar el vacío que dejan todos los países y todas las personas del mundo. Tenemos muchas preocupaciones en muchos lugares donde ya somos el mayor donante de ayuda humanitaria. Pero también hay muchos países ricos en el mundo que deberían compartir esa carga con aquellos que no lo son tanto. Así que claramente estamos intentando hacer nuestra parte, pero no podemos reemplazar lo que Estados Unidos está dejando atrás. Kaja Kallas lleva un año como jefa de la diplomacia europea. Es un cargo muy complejo y lo sabemos porque está en competencia con los Estados miembros y también con los jefes de otras instituciones. ¿Cuál es su agenda? ¿Con qué se sentirá satisfecha al final de los 5 años que estará en el cargo? Bueno, lo primero que inicié fue el trabajo sobre las sanciones a Siria y el alivio de ciertas medidas. He estado ocupándome de eso y fue una de las primeras acciones que tomamos al comenzar. Pero creo que mi gran objetivo es convertir a Europa en una potencia geopolítica que tenga peso en el escenario mundial, ya sea en África, América Latina, Asia o, por supuesto, Europa. Gracias a Kaja Kallas por esta entrevista para France 24 y Radio Francia Internacional. Y gracias a ustedes por vernos. Continúe con la actualidad internacional.